tercera presentación por Zoom de Maranata. Yo le doy gracias a Dios porque cada vez que se nos cierra una puerta, se nos abre una ventana. Y por eso tenemos esperanza. Para aquellos que se han unido a nosotros por primera vez, quisiera darles la bienvenida a este centro de oración y preparación, fundada por la hermana Carmina Rosselló, de la Congregación del Sagrado Corazón, hace más de 30 años. Maranata, ven Señor Jesús, es un lugar donde Jesús nos acoge, nos prepara y nos manda a nuestro mundo a dar la buena noticia. Si quieren más información sobre Maranata, se pueden meter en nuestra página de Facebook y ahí tienen la historia más o menos de Maranata. Nuestro conferenciante es conocido y muy querido en Maranata. Nació en Santo Domingo. Es fraile franciscano, sacerdote, maestro, poeta y escritor. Entre sus muchos estudios, tiene doctorado en Ciencias de Educación de la Universidad de Sevilla en España. Hoy es párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario en Villa Duarte, República Dominicana. Y es el director del dispensario parroquial de la misma. Ha escrito ensayos, artículos, libros. Solo voy a citar mi preferido. Vivir en santidad, el desafío de ser como Dios nos sueña. A través de oraciones, canciones y salmos, nos enseñará quizás de una manera nueva que siempre hay esperanza, porque, y cito, el COVID-19 no origina la crisis, sino que la evidencia y la radicaliza. Y con esto los dejo con Fray Gil Manuel Castillo. Un gusto para mí poder compartir con ustedes a través de las posibilidades que nos permiten los medios de comunicación en medio de esta situación que estamos viviendo, otro modo de presencia y otro modo de seguir haciendo camino juntos, juntas. Vamos a estar trabajando esta reflexión que quiere ser como una propuesta que nos anime a entrar en nosotros mismos y desde allí poder convertirnos en respuesta de Dios para las alternativas que Él está generando en medio de esta crisis mundial que enfrentamos. Y como los cristianos, cristianas, tenemos que ser abanderados de la esperanza en medio de esta situación y en medio de cualquier situación que vivamos. La presentación va a estar dividida en varias partes. Vamos a tener un momento de oración inicial, poniéndonos en las manos del Señor y también alentando en nuestro interior la esperanza, cantando que nadie ni nada nos puede robar la esperanza y que ese es nuestro deseo, poder mantener esa esperanza contra toda adversidad. Luego vamos a tener una presentación. Al final de la presentación vamos a abrir un momento para preguntas, reflexiones, reacciones, y luego de esas preguntas de ustedes yo voy a dejar unas preguntitas como tarea para la reflexión personal, de modo que quien quiera seguir profundizando en sí mismo cómo mantener esa esperanza en medio de la situación que estamos viviendo pueda hacerlo. Luego de esas preguntas que yo voy a presentar, Maricel va a ser el cierre de la actividad, pero va a ser el cierre, digamos, como las palabras conclusivas, porque el verdadero cierre va a ser un momento de oración con el que vamos a estar terminando. Así que luego de las palabras de Maricel, vamos a otra vez abrir un momento para presentar la oración final de este encuentro. Estamos pautados como para 1 hora y media, así que le animamos a que todos los que puedan permanecer para que no se pierdan ninguna de las partes que hemos pensado para este encuentro.
Muy bien, ahí empezamos la presentación. Que hemos titulado Mantener la esperanza en tiempos de crisis. El esquema que vamos a estar siguiendo, punto de partida, que es nuestra oración, ver que el COVID-19 no origina la crisis, sino que la evidencia y la radicaliza, ver cómo en la crisis se revela la verdad de cuántos somos. La pregunta, dime el alcance de tu esperanza y yo te diré quién eres, y la invitación a ofrecernos una esperanza escatológica, que es la esperanza propia de los cristianos. Luego un espacio para que ustedes hagan preguntas, reacciones, y también para las preguntas con las que nos vamos a quedar para seguir reflexionando. Y luego de eso, entonces vienen las palabras de cierre de la hermana Maricel Renta, y luego la oración final, que sería nuestro último punto. Un texto que nos sirve como inspiración es el texto de Romanos 8, 24, 25, que dice, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Y este texto nos habla del alcance de la esperanza cristiana, que es una esperanza que no se satisface inmediatamente. Se trata de una esperanza que es activa, es decir, que se preocupa por realizar aquello en lo que cree, y es una esperanza que aguarda con paciencia también, que no tiene la prisa que malogra los procesos. Y ahora, entonces, escuchamos con atención esta canción que nos invita a no dejarnos robar la esperanza. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. ¿Por qué no? Sí, sí, ok, vale. Por favor, cierren los micrófonos. Gracias. Creo que detrás de la el sol espera. Creo que en esta noche oscura duermen estrellas. Creo en los ocultos volcanes sin ver sus fuegos. Creo que esta nave perdida llega a su puerto. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Razonable y en la fuerza. Pienso que la paz es simiente bajo la tierra. Creo en la nobleza del hombre de Dios imagen. En la voluntad de los hombres que se levantan. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Ahora vamos a orar con este salmo de Ignacio Larrañaga que se titula Señor de la Victoria, y nos anima a hacernos conscientes
de que en Dios la victoria del bien sobre el mal está garantizada y que independientemente de que nuestros proyectos personales no se realicen, el proyecto de Dios, que es más grande y más hermoso que estos proyectos nuestros, se está realizando, y que Dios cuenta con cada uno de nosotros para realizar esa historia de salvación que Él está construyendo con la humanidad, con la creación misma. Cuando todo se desmorona en nuestros proyectos humanos, en nuestros apoyos terrestres, cuando de nuestros más bellos sueños solo nos queda la ilusión, cuando nuestros mejores esfuerzos y nuestra más firme voluntad no alcanzan el objetivo propuesto, cuando la sinceridad y el ardor del amor nada consiguen y el fracaso está ahí, desolador y cruel, frustrando nuestras más bellas esperanzas, tú permaneces, Señor, indestructible y fuerte, nuestro amigo que todo lo puede. Tus designios permanecen intactos. Nada puede impedir que tu voluntad se cumpla. Tus sueños son más bellos que los nuestros y tú los realizas. Conviertes los fracasos en un triunfo mayor. Nunca eres vencido. Tú, de la pura nada, haces surgir el ser y la vida. Tomas nuestras impotencias en tus manos creadoras con infinito amor y la haces producir un fruto, obra tuya, mejor que todos nuestros deseos. En ti nuestra esperanza se salva del desastre, cumplida en plenitud. Nuestro primer punto es mostrar que el COVID no origina la crisis que nosotros estamos viviendo, sino que la radicaliza. Es decir, se trata de una crisis que es anterior al COVID, que tiene que ver con una crisis de civilización, con el cambio de una época que nosotros estamos viviendo y que por tanto todas las esferas de la vida humana se tambalean en este cambio epocal. Y esa crisis entonces se manifiesta en todos los renglones de la vida humana. Y la pandemia, de una u otra manera, nos ha permitido darnos cuenta, al hacer esa parada, de la crisis en la que estamos inmersos. Obviamente también la radicaliza porque hay muchas alternativas posibles que por el contexto de la pandemia no se pueden realizar. Decir, hablando de esta crisis a la que nosotros nos enfrentamos, que en octubre del 2019 fui invitado a un encuentro de teólogos y teólogas en Cuba, a nivel de toda América Latina, para reflexionar sobre la policrisis mundial que estamos viviendo. Muy interesante que esa fuera la temática que nos convocara, porque en ese contexto ni siquiera pensábamos nosotros en la realidad que estamos enfrentando en este momento.
y nos remontamos a este escenario para indicar que la crisis que ahora estamos viviendo no tiene su origen en la pandemia, sino que más bien esta la evidencia y la radicaliza, como dije anteriormente. Tener conciencia de esto nos permite vivir la crisis con mayor lucidez y con mayor serenidad. Y esto no porque el consuelo, la desgracia de algunos sea el consuelo de muchos o de los tontos, sino más bien porque nos permite situar la crisis que vivimos a nivel personal, a nivel de familia, a nivel institucional, en esta crisis mayor que está viviendo el mundo. O sea, no es lo mismo cuando solo, por ejemplo, yo soy el que estoy en crisis, o cuando es mi familia la que está en crisis, o cuando es solo mi país el que está en crisis. No, estamos viviendo una crisis de dimensiones planetarias y una crisis que es tan grave y tan radical que hablamos de policrisis, porque son muchas las áreas en las que esta crisis se manifiesta. Entonces, que yo esté en crisis, digamos, es normal. Que mi familia esté en crisis es normal en este contexto, y que mi país esté en crisis es normal en este contexto. Entonces, la policrisis también de una u otra manera nos está indicando que se trata de una crisis que se manifiesta en diferentes áreas de la vida humana. Por eso se habla de una crisis ecológica, de una crisis alimenticia, de una crisis de las ideologías, de los partidos políticos, de las instituciones, de donde entran las religiones, de los valores, etcétera, etcétera. Pero hablar de crisis no es solo un elemento negativo, sino que la crisis es también elemento de cambio, de transformación. Es la oportunidad que nos da la vida para que muera algo viejo en nosotros y renazca lo nuevo que se está gestando. Por ejemplo, sabemos que no hay proceso de madurez sin crisis. Usted no deja la adolescencia sin una crisis, no se hace adulto sin una crisis, no empieza a envejecer sin una crisis. Todos estos procesos de transformación nos hablan de la muerte de una etapa y el nacimiento de otra. Y así es como la crisis que estamos viviendo a nivel mundial nos habla de la muerte de un tipo de sociedad y del nacimiento de otra sociedad. Lo que tenemos que ver es cuáles son los mejores valores de esa sociedad que nace para nosotros alentarlos como cristianos, como cristianas. El coronavirus nos ha mostrado hasta dónde alcanza la policrisis que estamos viviendo. Y en ese sentido, nos ha permitido reposadamente darnos cuenta de cómo con nuestro activismo hemos estado afectando a la creación, con nuestra forma de dominar al otro, de dominar las cosas con las que nos relacionamos. Y la crisis nos permite, esta pandemia, perdón, nos permite reposar para poder entonces darnos cuenta de la magnitud de la crisis que enfrentamos. Esta pandemia nos ha ayudado a silenciarnos y por tanto a salir del activismo, de las propagandas que muchas veces condicionan nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir, y también de las distracciones que nos mantienen viviendo muchas veces en la superficie. Obviamente, también a través de las redes hay muchas formas de seguirse distrayendo y no aprender la lección que este momento histórico nos está queriendo regalar. Así que no buscar escaparnos, sino enfrentar con valentía la crisis y saber que en ella Dios está también generando oportunidades maravillosas. Tercer punto, es decir, que en la crisis se revela la verdad de cuántos somos, y por eso nos desestabiliza la crisis y nos preocupa, porque muchas veces no queremos asumir esa verdad. Sin embargo, asumir esa verdad en lo que tiene de positivo y de negativo es lo que nos da la oportunidad de separarnos. Esta afirmación a la que yo llego, de que en la crisis se revela la verdad de cuántos somos,
no, me la regaló y nos la regaló a los jóvenes que en ese momento estábamos siendo acompañados por él en Puerto Rico, Ángel Darío Carrero. Era el contexto del huracán George. Yo estaba recién llegado a Puerto Rico después de haber hecho mi noviciado, y en medio de esa situación nosotros como juniores no estuvimos a la altura del contexto. Es decir, no fuimos lo suficientemente diligente para buscar formas de ayudar a las personas de nuestro entorno más inmediato, personas que lo habían perdido todo, de gente a la que la casa se le había inundado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros como que nos quedamos impactados por la magnitud de esa desgracia que estaba viviendo el pueblo de Puerto Rico, y en este contexto la comunidad de Sabana Seca, donde nosotros estábamos ubicados. Entonces, en una reunión de evaluación como frailes, ¿cuál había sido nuestra respuesta a esa situación? Cada uno de una otra manera estaba buscando excusarse de su falta de compromiso, de entrega. Y Darío nos decía, en la crisis se revela la verdad de cuántos somos. Y para mí esa es una verdad de vida, una lección de vida. Y se revela la verdad de cuántos somos, es decir, lo mejor que hay en nosotros, nuestras fortalezas, nuestros valores, nuestros ideales, nuestros sueños, nuestras esperanzas, pero también se revela nuestra indiferencia, nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestras compulsiones. Así que sería bonito como que cada uno pueda decir, ¿cómo estoy viviendo yo este momento de crisis? Y cómo de una u otra manera Él está revelando lo mejor de mí y también lo peor de mí. Y cómo no reaccionar instintivamente para que domine lo peor, sino que esta sea una oportunidad para eso peor yo irlo mejorando con la gracia del Señor en medio de estas circunstancias. Reconocer que en la crisis se está revelando la verdad de cuántos somos, nos da la oportunidad de mejorarnos como personas en medio de la crisis, porque decía San Ireneo de León que solo se redime aquello que se asume. Jesús se ha hecho ser humano para redimir nuestra humanidad. Jesús se ha quedado con nosotros como Eucaristía para redimir a la creación. Entonces, la crisis es también una oportunidad para crecer. La crisis en cristiano no es solo algo negativo, no es solo amenaza, sino que ella es también oportunidad, y oportunidad de transformación conforme a los procesos del reino. Eso que en cristiano se llama conversión, es decir, cómo reorganizar mi vida, mis valores, mis acciones, mis gestos, mis palabras, para que cada vez se parezcan más a la propuesta de Jesús. Y entonces es así como nosotros podemos aprovechar esta crisis para no huyendo de ella, sino enfrentándola, poder ayudar a gestar lo nuevo que Dios está queriendo gestar en medio de la humanidad. Entonces, hacernos conscientes de la crisis, asumir lo que la crisis revela de nosotros mismos y descubrir en ello la oportunidad de transformación, de conversión que Dios nos está regalando para sumarnos a su proyecto de amor en favor de la humanidad, en favor de la creación. No se trata pues de una esperanza fácil, sino de una esperanza comprometida, de una esperanza que brota del amor. Y aquí viene la pregunta, dime el alcance de tu esperanza y yo te diré quién eres. Ustedes saben que las mamás nos decían de pequeño, dime con quién andas y yo te diré quién eres. Y hay mucha verdad en esa frase, porque de una u otra manera nosotros vamos buscando a aquellas personas con las que nos sentimos en sintonía. Igualmente, el alcance de nuestra esperanza revela quiénes somos. Revela la ilusión que ponemos en aquello que realizamos, revela el nivel de compromiso que tenemos con la vida y con el proyecto de Dios. Y aquí, para ilustrar eso que estoy diciendo, me gustaría contarles una historia de 3 albañiles que están trabajando en la construcción de la Catedral de Notre Dame en Francia. Ustedes saben, esa
maravilla arquitectónica. Entonces los tres estaban haciendo mezcla. Ustedes saben, mezclando la arena, el cemento, trabajo terrible, y a cada uno se le preguntó cómo ellos se sentían en ese trabajo que realizaban. Yo catalogaría a esas tres personas como una que mira al suelo, otra que mira al muro y otra que mira al horizonte. Y ese tipo de mirada habla del alcance de nuestra esperanza. Ese tipo de mirada habla del alcance de nuestra esperanza. Es decir, nuestra esperanza mira hacia el suelo, hacia lo inmediato. Nuestra esperanza mira hacia el muro, hacia lo que tenemos enfrente, o nuestra esperanza mira hacia el horizonte, es decir, hacia el más allá. El albañil que miraba hacia el suelo le contestó al que le preguntó cómo se sentía en ese trabajo, que eso era insoportable. Ellos se pasaban de sol a sol haciendo mezcla con un salario miserable y que no tenían futuro que esperar. El otro que miraba al muro le contestó que bueno, estaban mal pagados, pero que a él le hacía ilusión que por lo menos con ese trabajo ellos estaban construyendo una valla que podía impedir que otras personas se metieran a ese espacio de seguridad. Y el que miraba al horizonte decía que él se sentía feliz, que él era la persona más privilegiada del mundo porque a él se le había concedido trabajar en una obra majestuosa, que de todo el mundo irían a visitar esa hermosa obra a la que él había contribuido. Que por eso, a pesar de que era un trabajo duro, difícil, mal pagado, él ponía en él todo su corazón. Y me parece que esta historia es una metáfora del alcance de nuestra esperanza y de cómo ese alcance revela quiénes somos, revela el empeño que ponemos en cuanto hacemos, el compromiso que tenemos con lo que vivimos y la ilusión que nos da aquello que realizamos. A partir de este cuento, podemos relacionar el alcance de nuestra esperanza con la ilusión, el empeño y el compromiso que ponemos en las cosas que realizamos. Es decir, cuando vas a la universidad, cuando das las clases, cuando atiendes a tu familia, todo lo que tú haces, cómo lo haces, dónde está tu mirada, cuál es el alcance de la esperanza que tú estás gestando en medio de esta situación. Y hacer este ejercicio nos ayudará a darnos cuenta que la policrisis de la que hablamos al principio no está tan fuera de nosotros como pensamos. Es decir, esa crisis que vemos fuera también está dentro. Y por tanto, la pregunta de cómo mantener la esperanza en medio de la crisis no es cómo mantener la esperanza en medio de la crisis que está afuera, sino cómo mantener la esperanza en medio de la crisis que yo estoy viviendo también. Cómo mantener la esperanza en medio de la crisis que vive mi pueblo y cómo ser ente de esperanza en medio de esta situación. Por ello, conviene que nos preguntemos seriamente para nosotros por el talante de nuestra esperanza. ¿Qué significa para mí, para ti, decir que tienes esperanza? ¿Hasta qué punto esa es realmente una esperanza cristiana? ¿Se trata de un optimismo ingenuo que no se confronta con las contrariedades de la vida, con las dificultades? Esperamos con una esperanza pasiva, es decir, sentado para que las cosas nos lleguen, o estamos construyendo esa esperanza en la que creemos. Estamos haciendo posible y creíble la esperanza que nos anima. Y o vivimos la esperanza de una rebeldía sin causa que protesta contra todo sin proponer absolutamente nada. Son preguntas que nos pueden ayudar a aproximarnos a este tema, no por fuera, sino por dentro,
es decir, viendo cómo a cada uno, a cada una nos está afectando esta crisis y también viendo cómo nosotros estamos siendo parte de la crisis y no de la solución. Cómo nos estamos constituyendo en la amenaza en vez de en la oportunidad, en la alternativa que Dios está gestando en medio de esta situación. Entonces, querer mantener la esperanza, la mía y la de los otros, la nuestra, en medio de la crisis, sin asumir un compromiso transformador, es un autoengaño que debe ser desenmascarado. Esta esperanza que estamos proponiendo no es la esperanza del chihichijá, sino una esperanza comprometida, una esperanza que brota de la experiencia de Dios en el corazón y que por tanto nos anima a comprometernos con ese proyecto de Dios contra toda desesperanza. Y aquí conviene recordar que en la primera de Pedro, el apóstol San Pedro nos anima a dar razón de nuestra esperanza. Dice el apóstol San Pedro, al contrario, den culto al Señor Jesucristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Los cristianos tenemos que ser abanderados de la esperanza, estandartes de la esperanza, faros de luz de la esperanza en medio de cualquier situación, pero no una esperanza que se proclama con palabras altisonantes, sino una esperanza que se va construyendo con gestos muy concretos. Es la esperanza escatológica que debemos ofrecernos unos a otros y que como cristianos y cristianas debemos ofrecer al mundo. O sea, nosotros no ofrecemos cualquier esperanza. No es una esperanza pasiva, no es una esperanza ingenua, no es una esperanza sin compromiso, sino que se trata de una esperanza escatológica y que por tanto tiene unas características específicas que son las que vamos a reflexionar en este momento. En uno de los juicios que le hacen al apóstol San Pablo, los fariseos y los saduceos, cuando lo tienen preso, él alega diciendo ante el tribunal, varones, hermanos, yo soy fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Es decir, el apóstol San Pablo se da cuenta de que él está siendo juzgado por su esperanza cristiana. Tendríamos que preguntarnos, a nosotros se nos juzga hoy por nuestra esperanza cristiana. Es la razón por la que caemos mal a las personas. Es la razón por la que de una u otra manera generamos inquietud, generamos esperanza, o más bien es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo despertar entre los cristianos esa conciencia de que la esperanza es una característica fundamental de la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús? Parecería que actualmente a los cristianos no se nos juzga ni se nos acusa por nuestra esperanza. Necesitamos recuperar la esperanza mesiánica y todo lo que ella implica. Es decir, los cristianos, primero en el contexto judío, esperaban a un Mesías. Los cristianos hemos descubierto que ese Mesías esperado es Jesús y también seguimos esperando su segunda venida para construir los cielos nuevos y la tierra nueva en que habiten la paz y la justicia. Entonces, esa es una esperanza que caracteriza nuestra fe y que no podemos permitir que nos roben. En medio de esta sociedad en que estamos viviendo, se nos quiere robar la esperanza porque una persona desesperanzada es una persona sin ánimo, es una persona sin fuerza transformadora y nosotros no podemos permitir eso, porque en nuestro interior Dios ha puesto una capacidad de recuperación, de transformación
que son inigualables. Tenemos que recuperar la esperanza y recuperarla como una esperanza mesiánica, es decir, que espera más allá de lo que nosotros entendemos que son los límites. La esperanza mesiánica es una actitud expectante, es decir, tenemos el corazón en ascua, queriendo, anhelando que se realice aquello por lo que suspira nuestro corazón. Se trata de una esperanza activa, es decir, que no se sienta a esperar, sino que va poniendo de su parte para que aquello en lo que cree se realiza. Y por tanto, una esperanza que adelanta y que provoca el futuro que esperamos. Es decir, yo creo en el amor, pero no es yo creo en el amor para que el amor se realice, es cómo yo estoy actuando para que ese amor se desarrolle, para que ese amor se profundice, para que ese amor se fortalezca. Entonces, esa es la esperanza mesiánica. Esta esperanza nos empuja desde el pasado, es decir, la historia de amor que Dios ha hecho con cada uno de nosotros nos da fuerza, nos fortalece, pero también esta esperanza nos ala desde el futuro, es decir, estos cielos nuevos y esta tierra nueva que nos han sido prometidas, nos animan a caminar hacia adelante para concretar eso que el Señor nos ha prometido. Y tenemos la confianza en Él porque sabemos de su fidelidad. Pero también esa esperanza es la fuerza del Espíritu actuando aquí y ahora en nuestras vidas. Es decir, que tiene que ver con nuestro pasado, tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con nuestro presente, esta esperanza mesiánica de la que hablamos. La esperanza mesiánica no es ingenua, sino que cuenta con las contrariedades de la vida, cuenta con las dificultades, cuenta con que hay personas malas, cuenta con que hemos creado instituciones que lamentablemente no reflejan el sueño de Dios. Se trata de una esperanza que se da cuenta que también en nuestro propio interior hay fuerzas internas que nos desintegran, que nos hunden cuando nos dejamos llevar de nuestras sombras y de lo negativo que hay en nuestro interior. Es decir, que se trata de una esperanza realista que cuenta con esas contradicciones, con las fuerzas del mal y con la del malo, pero sobre todo una esperanza que se sabe impulsada por la fuerza de Dios. No podemos dejar que encierren nuestra esperanza. Hay muchos que estarían contentos de que nosotros tengamos esperanza, pero que sea una esperanza para tu habitación o cuando más una esperanza para tu familia. Pero no se trata de una esperanza que se reduzca al espacio de lo privado, sino de una esperanza que tiene que notarse en nuestra forma de relacionarnos, en las estructuras que vamos generando, en nuestra intervención en la política, en la economía, en todos los renglones de la vida humana. En segundo lugar, tenemos que reconocer que esta esperanza es una virtud teologal, es decir, no se trata de una esperanza que yo me doy a mí mismo, sino sobre todo de una esperanza que recibo de Dios. Y una esperanza que en cristiano, como virtud teologal, va unida a la fe y a la caridad. Ustedes saben que están las virtudes teologales, las virtudes cardinales. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad entran dentro de las virtudes teologales. Dios nos las regala. Y de una u otra manera, estas tres virtudes nos hablan del amor de la Santísima Trinidad. Entonces, en primer lugar, la esperanza cristiana es un don de Dios y ha de ir de la mano de estas otras dos virtudes. En la medida en que yo me afianzo en la fe, en la medida en que yo practico el amor, mi esperanza se hace más grande. La esperanza también saca al mundo del eterno retorno. Los griegos y muchas veces nosotros, y como tenemos una vida organizada de una forma rutinaria,
podemos caer en esta idea del eterno retorno, siempre lo mismo. Después del lunes viene el martes, después del martes el miércoles, después de enero viene febrero, y así vamos convirtiendo nuestra vida en una rutina, y como que cada cosa se repite. El cristiano no vive así. Nosotros tenemos una meta, esa meta nos señala un futuro, y vivir en esperanza es vivir cada día con ilusión para ir construyendo ese futuro al que el Señor nos apunta. Por eso decimos que la esperanza cristiana saca al mundo del eterno retorno. Nosotros creemos que la historia se encamina hacia un final, y que ese final es un final feliz, y que está garantizado por Dios, que es quien lo origina, pero que Dios cuenta con cada uno de nosotros, con nuestras mejores energías, con nuestra personalidad, con nuestras acciones, para construir ese final feliz al que Él nos invita y que Él garantiza como nuestro Dios y como la fidelidad. Ahora bien, para que este final feliz se realice, todos tenemos que poner de nuestra parte, pues estamos implicados e implicadas en su realización. O sea, Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo, la humanidad cuenta contigo, la humanidad cuenta conmigo. Y nosotros tenemos que poner el empeño para que ese sueño de Dios y ese sueño de la humanidad se realicen. Es como quien sabe que está jugando en el equipo ganador, pero que el que gane el equipo depende del entusiasmo, del compromiso, de la pasión que tú pongas en cada jugada. Tenemos todo para ganar, pero el triunfo no solo depende de Dios, sino que también depende de nosotros como humanidad, porque Él nos ha dado la libertad para poder amar y ser parte de este proyecto de amor que Él quiere inaugurar con todos nosotros. Una tercera característica de esta esperanza cristiana es que es una rebelión. Y me encanta esta palabra rebelión, porque se trata de una esperanza que no está conforme. No está conforme con el mundo tal como lo hemos organizado. No está conforme con el mundo en cuanto sistema que contradice el proyecto de Dios. Por eso nos dirá San Pablo: no se amolden a las normas del mundo presente, en su carta a los romanos. Y San Juan nos decía: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No ser del mundo es no entrar en esta lógica del antirreino que destruye, que que domina, que deprada, sino entrar en la lógica del amor que viene de Dios y que nos hace consciente de que pertenecemos a Él. Entonces, esta esperanza, que es rebelión, es resistencia contra cierta forma de concebir al mundo que se han impuesto y que nos han hecho tanto daño. Fíjense que es interesante cómo se ha recuperado la naturaleza en tiempo de esta pandemia, porque el extractivismo que nosotros hemos asumido como sistema de organización económica degrada la naturaleza y degrada el mundo. También es una oportunidad que el Señor nos está dando para repensar nuestra forma de organizar la economía, de organizar la política, de ver el uso que hacemos de la energía renovable, la energía fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de una esperanza que se revela contra todos estos elementos que contradicen el proyecto de Dios. Pero se revela contra un mundo que ha desterrado el misterio, la trascendencia a Dios. Vivimos en un inmediatismo, como que solo importa el dinero, solo importa lo material, y otras dimensiones importantes de la vida se han desterrado. Es una rebelión contra un mundo que se hunde en la banalidad del mal. Mataron 7, eso no importa, el otro día mataron 15. Descubrieron 15 kilos de cocaína, pero eso no es nada. Si descubrieron 700. O
sea, el mal ya nos hemos acostumbrado a él. Como decía Hannah Arendt, esa es el principio de la degradación de una sociedad. Se trata de una rebelión contra un mundo que vive en la superficie, como enajenado, como si estuviésemos drogados, con muchos elementos de enajenación. Un mundo que endiosa el lucro, el dominio, la violencia. Una rebelión contra un mundo que vive de la exclusión y del discrimen. Hace poco fuimos testigos de la muerte de George Floyd y de las dificultades, ¿verdad?, para asumir las responsabilidades de las personas que estuvieron implicadas en ese crimen. Se trata de una rebelión contra los nuevos fundamentalismos de derecha y de izquierda que andan pululando por ahí y que nos llevan a odiar al extraño, al diferente, al que tiene creencias distintas de nosotros. Una rebelión contra un mundo que genera el hambre y la miseria de 2/3 partes de la humanidad, que promueve la carrera armamentista. Con la cantidad de dinero que se invierten en armamentos, se podría sanear el hambre y la miseria de esas 2/3 partes de la humanidad. Un mundo que promueve la tecnocracia, el neocolonialismo y que de una u otra manera va degradando las relaciones personales del tú a tú. Un mundo que legitima las injusticias y las desigualdades sociales, que provoca la catástrofe ecológica en la que estamos hundidos. Es rebelión contra ese mundo, que glorifica el tener el poder y el placer por encima del ser, que nos encierra en la indiferencia porque cree en la fatalidad del destino, que hace de nuestras vidas una rutina en la que todos los días son iguales y que apunta a una hecatombe como perspectiva de futuro. Es decir, siempre estamos pensando en el fin del mundo, pero de una manera catastrófica. Y eso es lo que hemos estado generando con la forma en que organizamos nuestra sociedad. La nuestra ha de ser una esperanza que protesta, que se revela contra la mundanidad. Esa mundanidad a la que tanto ha criticado el Papa Francisco. No nos dejemos caer en la mundanidad. Es estar permanentemente inconforme y no instalarnos, es decir, a no sentirnos cómodos con lo dado, con lo adquirido, a una conciencia de que no es aquí en este mundo donde tenemos nuestra morada. Eso que decía San Francisco, nosotros somos peregrinos y extranjeros, inspirado, ¿verdad?, en este texto bíblico. Se trata de una llamada a una permanente búsqueda de algo más, de Dios mismo y de su proyecto, su reino. Es decir, cómo esa sed de Dios que hay en nuestro interior, no adormecerla con las cosas, no adormecerla con la comodidad, no adormecerla con lo que hemos adquirido. Ese proyecto del reino, cómo seguir queriendo que se realice y poner en él nuestras energías, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. Por último, se trata de una esperanza que nos llama a la conversión. O sea, porque sabemos que no estamos todavía a la altura de la esperanza que se nos ha regalado. Cómo irnos convirtiendo para que cada día estemos más a la altura de este regalo que Dios nos ha hecho. La palabra conversión es fundamental en este proceso, y una conversión personal, pero también una conversión colectiva, una conversión que tiene una incidencia pública, una conversión que toca la política, la economía, las relaciones sociales. Y cuando digo política, economía, relaciones sociales, no me refiero solo a lo que está en manos de los políticos, sino también a lo que está en nuestras propias manos. O sea, hay una forma política de comprar, hay una forma, digamos, solidaria de gestar la economía,
hay una forma humana de relacionarnos socialmente con el otro. Sé cómo en mis relaciones, en mis compras, en mis decisiones, se revela que estoy alineado a esta esperanza cristiana, que es una esperanza mesiánica, que es una esperanza que se revela, que es una esperanza que es activa, tal como hemos dicho. Tenemos que atrevernos a gestar los cielos nuevos y la tierra nueva en la que habiten la paz y la justicia. Es decir, eso que el Señor nos ha regalado como promesa, eso que hemos experimentado en la historia de amor que Él ha inaugurado con nosotros, eso que Él está impulsando con la fuerza de su espíritu en nuestras vidas, tenemos que irlo gestando a nivel externo en nuestra forma de relacionarnos en las instituciones que creamos. La nuestra no es solo una esperanza para el más allá, es también una esperanza para el más acá. Es decir, el reino empieza ahora, aquí, pero no termina ahora ni aquí, sino que se extiende hacia el más allá. Muchas veces por nuestra insistencia en el más allá hemos descuidado, desconsiderado el más acá. Y eso es terrible desde una perspectiva cristiana. Hablar de una esperanza escatológica es saber que el proyecto del reino comienza aquí y ahora, pero que se extiende más allá de este tiempo que nosotros conocemos y de este espacio que nosotros conocemos. En ese sentido, desborda nuestras fronteras, espacios temporales. Es una esperanza en la resurrección de los muertos, como decía San Pablo, es una esperanza escatológica y que por eso desafía a toda lo que se ha institucionalizado en este mundo y que se quiere presentar como concreción del reino cuando no lo es. Se trata de una esperanza que no se quede en el inmediatismo, ni en el para mí, ni en el para los míos, ni en el para mi generación, sino que apunta a la eternidad y que por ello toma en cuenta a las generaciones futuras y a la creación. Es decir, esta esperanza no es para mi familia, esta esperanza no es para mi iglesia, esta esperanza no es solo para mi país, esta esperanza no es para los de mi generación, para lo que estamos viviendo en esta época, no. Es una esperanza con la mira puesta en la eternidad, con el horizonte puesto en el Señor y que por tanto es capaz entonces de cultivar la sostenibilidad. Porque, como dice el apóstol San Pablo, pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza porque el mundo creado también dejará de trabajar por el polvo y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Es decir, también la naturaleza se espiritualiza y nosotros tenemos que contribuir a esa espiritualización de todo lo creado para que también en la creación se manifieste la libertad de los hijos y de las hijas de Dios. Esto es maravilloso y en nuestro contexto estamos asistiendo a la emergencia de esta propuesta hermosa de salvación que en medio del mundo en el que estamos viviendo, pues se concreta de múltiples maneras. Esperamos en la resurrección de los muertos, lo cual significa en el resarcimiento de las víctimas. Es decir, no todo termina con la muerte y aquellos que han sido tratados injustamente, esa injusticia no quedará impune a los ojos de la historia, a los ojos del Señor. Esta esperanza genera en nosotros una fuerza que relativiza incluso la vida presente como un bien absoluto. Por eso los mártires fueron capaces de dar la vida porque habían experimentado un valor más grande que la vida. Su esperanza estaba puesta en alguien que es mayor que la vida misma. Esta esperanza ha de anclarse en acciones y actitudes muy concretas
y puntuales, es decir, es una esperanza que no es una idea, sino que es una experiencia y que se va concretando en actitudes, en mi forma de hablar, en los gestos, en las acciones, pero que no se queda en el ámbito personal, sino que descubrimos con una visión más amplia, universal y trascendental. Aquí viene muy bien lo que decíamos de la mirada. Estamos haciendo la mezcla, cada uno está haciendo la mezcla, pero ¿qué está mezclando? Está mezclando un trabajo mal pagado, está mezclando un muro que genera seguridad, o está trabajando para la obra más preciosa del mundo, esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Por eso dicen que quien ha descubierto su misión de vida es una persona que trabaja con un entusiasmo, con una pasión, con un compromiso. Eso es hablar de la vocación cristiana, eso es hablar de la propia misión como persona, y es a esto a lo que estamos apuntando. Entonces, en cada cosa que hacemos, hemos de mirar a este horizonte que el Señor nos ofrece. Y para concluir, vale aquí tener conciencia de lo que los científicos han llamado el efecto mariposa, para darnos cuenta de la trascendencia que puede tener las obras de bien que nosotros realizamos. Se dice que el aleteo de una mariposa monarca en África puede generar un huracán en el Caribe. Es decir, hay unas ondas sucesivas, un efecto multiplicador de ese aleteo que pueden hacer que algo tan simple, tan sencillo, dadas las condiciones atmosféricas pertinentes, que provoquen un efecto, digamos, tan desastroso o tan tremendo, tan grande en relación a aquello que lo provocó. Asimismo, el bien que nosotros realizamos tiene una fuerza transformadora, tiene una fuerza de crecimiento, tiene una fuerza de generar otros bienes que para nosotros es incalculable. Un vaso de agua dado con amor, una escucha a una persona en una situación crítica, un hombro prestado para las lágrimas. O sea, no sabemos la fuerza transformadora que tiene este bien, no sabemos la maravilla que puede generar una obra hecha realmente con amor, hecha realmente con la esperanza. Entonces es invitarnos a vivir en esa hondura para que todo cuanto hacemos vaya alineado a esa propuesta de Dios y vayamos construyendo esos cielos nuevos y esa tierra nueva en la que habiten la justicia, y que no salgamos los mismos de esta crisis, sino que realmente salgamos transfigurados, siendo presencia de Dios donde quiera que nos encontramos. Ahora abrimos un momento, una pequeña sección de preguntas, reacciones, profundizaciones. Entonces levantan la mano, también pueden escribirla por el chat, las preguntas que tengan, y luego de este espacio de preguntas vendría el momento de las preguntas para la reflexión personal, que yo lo voy a dejar. Sencillamente se las voy a leer y después van a tener acceso a la diapositiva para que la puedan escribir y profundizar. Y luego de esas preguntas que yo presente, pasaríamos al momento del cierre, que va a ser nuestra hermana Maricel, y después nuevamente nos juntamos presentamos la pantalla para el momento de oración final con el que queremos cerrar este encuentro. Ahora pues abrimos un momento para preguntas y reflexiones. ¿Pueden hablar? Aquí, Padre Jude Manuel. Qué alegría oírle y verle. Es maravilloso dentro de esta crisis que estamos viviendo, poder escucharle y saludarle. Es maravilloso ver la crisis de esta manera que usted nos lo ha expuesto. Jamás me lo iba a imaginar, porque vemos las crisis, como usted nos decía, como las ve el mundo.
o sea, como que no salimos de esto. Y no es así. O sea, tenemos que hacerlo nuestro primero para poder interiorizarlo, realizarlo, asimilarlo, ¿verdad? Y verlo del punto de vista como global. Muy bien, muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más que desee compartir? No tengo, o sea, no, lo que voy a compartir es como una reacción a lo que acabo de escuchar. Me ha gustado muchísimo y creo que me va a servir para seguir profundizando en esta etapa que estamos viviendo. Yo entiendo que para mí ha sido como la pandemia ha sido un alto a mi rutina, un alto a muchas cosas, pero siempre lo he visto como una oportunidad para ocuparme en otras cosas. Cuando digo ocuparme en otras cosas, me explico. Me estoy refiriendo a crecimiento personal y a, pues, qué Dios quiere de mí, por dónde voy en la vida. Y ha sido hermoso porque a mí la pandemia, yo llevaba como un par de años como que haciéndome esta pregunta, pues, ¿cuál es otra misión que Dios quiere en mi vida? Ya mis hijos están más grandes, ya yo tengo un hijo que se casó, voy a ser abuela, tengo otras cosas, pero tenía como que esta inquietud de si hay algo más que yo puedo realizar para construir el reino. Entonces, a raíz de la pandemia hice unos ejercicios espirituales y yo había tomado un curso de acompañamiento espiritual, un retiro, y ese tema del acompañamiento espiritual volvió a surgir en esos ejercicios espirituales. Y como consecuencia estoy tomando un curso virtual de todo un año y estoy apoyando a una gente siendo como que escucha para ellos, soy la acompañante y se han abierto otras posibilidades. O sea que esta pandemia me ha dado a mí como que un giro y un norte y un sentido de que he podido descubrir dónde Dios me quiere. He estado bien ocupada y pues no es que no haya tenido momentos bien difíciles, estoy igual que todo el mundo, me hace falta mi familia, me hace falta compartir, pero he tratado de verlo como en qué me voy a enfocar para poder servir y aportar al reino de Dios y ser parte de ese llamado. Y pues nada, tratar de vivir un día, y he realizado muchas cosas, entre ellas que no podemos controlar lo que sucede. O sea, el control lo tiene Dios y es en la actitud nuestra del día a día y en el enfocarnos en qué bonito puedo hacer hoy, en qué yo voy a hacer, cómo soy parte de llevar esperanza. He conectado con muchos vecinos llevándoles, mira, hice algo rico y me sobró sopa y estaba riquísima. Se la comparto un besito con una notita con un vecino y se la dejo en la puerta. Tu amiga que está pensando en ti en estos momentos. Es que hay tantas cosas pequeñas que podemos transformar el mundo si son hechas con gran amor. Exacto. Así que nada, ahí mi reacción, y esto ha sido mucho material para seguir creciendo y seguir mejorando y falta mucho, pero con Dios por delante cada día todo se puede. Amén. 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 Ejemplo concreto y bonito de cómo mantener la esperanza en tiempo de crisis con gestos concretos y también permitiendo que esa experiencia toque nuestro fondo personal y abra en nosotros espacios de cambio, de transformación, alineados al proyecto de Jesús. Muchas gracias, Francia. Entiendo que esta media hora o una hora ha sido exquisita. El Padre, como han dicho todas las que han hablado hasta ahora, nos ha traído un momento de reflexión que nos hace ver que no solo en este momento, sino en cualquier momento de tu vida, tienes que buscar cómo lo enfrentas. Y mientras más tú pasas cosas que no puedes controlar, lo dice una que trata de controlar bastante. Hay que decir que uno se conoce. He tenido una bendición de una persona que me dice que está muy allegada a mí y que usted nos ha traído paso a paso qué podemos hacer en una situación y qué debemos hacer, porque no es solo lo que pensemos, como dice un refrán, obras son amores y no buenas razones, sino qué vas a hacer. Pero para hacer algo tienes que tener tu espíritu con esa enseñanza de nuestro Dios. Y usted nos ha traído la palabra de Dios. Y ha sido un momento precioso. Dios me lo bendiga. Y ojalá podamos tener otras
conferencia de usted para que nos vaya guiando hasta nuestro final camino. Dios me lo bendiga y muchas gracias a todas que fueron y cada una dio algo de su parte que te hizo pensar cómo tú lo puedes hacer y sobre todo reflexionar qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque Dios te guía. Eso era todo, Padre. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que si tienen alguna inquietud también la pueden enviar por el chat o a través de la Casa de Oración Maranatá. Ellos me la harán llegar y yo le haré llegar la respuesta también vía correo electrónico o WhatsApp. Así que escuchamos a una persona algo más. que decir antes de Mira, Héctor. final. Saludos Ajá. Saludos. a todas y a todos. Gid Manuel, el gran provocador, como el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos punza el corazón y siempre con un propósito. Dios siempre tiene un propósito y es ayudarnos a seguir de gloria en gloria. Amén. En esa transformación y en esa conversión. Doy gracias a Dios también, damos gracias a Dios por la Casa Maranatá. No hemos podido participar hace mucho tiempo, pero gracias al Señor por ustedes, la labor que mantienen. Gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Que nos permite la cercanía a pesar de la distancia. Así que bendiciones para todos y todas y un gran abrazo de aquí de parte de nosotros. Maricel, por favor. Bueno, aquí estoy. Gracias. Muy buenos días nuevamente. Queremos aprovechar esta ocasión para agradecer a ti, Manuel, esta reflexión de verdad tan maravillosa, como todos han dicho, y agradecerles a todos ustedes por participar de ella. Yo pienso que ha sido una reflexión que de alguna forma u otra nos ha como sacudido un poco a todos. Si estábamos medio adormecidos, nos ha despertado y nos ha motivado a replantearnos nuestra percepción ante la crisis del COVID, a ir más allá y encarar y asumir las diferentes crisis que estamos viviendo, que como él bien dijo, el COVID ha sacado a reflexionar, a profundizar en nuestras reacciones ante ella y aprovechar la oportunidad de crecimiento que nos puede ofrecer. El testimonio de Francia maravilloso y es evidencia. Pienso también nos ha motivado a replantearnos lo que significa tener nuestra realidad como cuyo corazón nos acoge siempre. Y de este amor divino, como mencionó Gid Manuel, que la esperanza debe brotar de ese amor, pues también debe provocarnos el compartirla. En Maranatá seguimos procurando ofrecer actividades de formación como la de hoy, con la inspiración del Espíritu Santo, y ofrecer espacios de oración, que en estos momentos pues es un poco más difícil, pero poquito a poco. Como todos nos hemos estado reinventando y seguimos reinventándonos, porque deseamos continuar ofreciendo actividades que nos capaciten, que nos lancen a servir, a promover los valores del reino. Y ahora para resumir, para no extenderme mucho, un poquito, pero casi. Pienso que con esta presentación, Gid Manuel nos invita a recuperar la esperanza cristiana con todo lo que esto implica. Mencionó reconocer y confiar que de hecho el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, cultivar la fe y la caridad, renunciar a las denunciar las injusticias y los falsos valores del mundo y atrevernos a buscar a Dios y a trabajar por su reino. Un reino que, pues citando a nuestra fundadora Carmina, nos decía que los 5 valores principales de este reino de Dios, que lo cubrían básicamente todo, era la dignidad de la persona humana, la sana relación, la justicia, la paz y la verdad. Y ahora sí, para terminar, pues pienso debemos recordar que el Señor es siempre fiel a sus promesas.
Y con esto en mente, debemos atrevernos a ser artesanas de esperanza. Porque aunque la labor, como dijo Edith Manuel, conlleva procesos, tiempo, sacrificios, como dice San Pablo en su carta a los romanos, no quedará defraudada nuestra esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, se nos ha dado. Gracias. Y ahora pues procederemos entiendo, a la oración. En este momento les voy a presentar las preguntas como para la reflexión. Sencillamente las voy a leer. Nos ayudan como a seguir profundizando a nivel personal y ojalá que se pudiera de algún modo como colectivo también entrar en estas cuestionantes. Y luego entonces vamos a hacer un momentito de oración con la lectura de un salmo y con una canción de un sacerdote jesuita que nos anima a poner en el Señor nuestra esperanza. O sea, que Él sea el cimiento donde nosotros estamos edificados como persona, como comunidad, y que por tanto eso nos dé la entereza para enfrentar con valentía este momento particular que estamos viviendo y los otros que vendrán. Así es. Entonces, una primera pregunta sería, ¿qué ha revelado de nosotros mismos? ¿Qué ha revelado de nosotros mismos? Vamos a silenciarlo a todos. Un momentito. Ahí está. Ya, Manuel. Ahora sí. Ahora. Las preguntas, es que silencié a todo y me silencié a mí mismo. ¿Qué ha revelado de nosotros mismos la policrisis evidenciada por la pandemia del COVID-19? ¿Hacia dónde realmente nos está conduciendo nuestra esperanza? ¿Esperamos pasivamente que nuestras esperanzas acontezcan o estamos trabajando para que éstas se concreticen? En medio de la policrisis, ¿cómo está floreciendo en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros la esperanza? ¿Hasta qué punto somos los testigos de la esperanza que profesamos o más bien los proclamadores de las grandes palabras de la esperanza? ¿En qué palabras, acciones, pensamientos y actitudes nuestras comprobamos que nuestra esperanza mira al suelo, en cuáles que al muro y en cuáles que al horizonte? ¿Y cuál es el compromiso que a partir de esta reflexión vamos o voy a asumir para mantener viva mi esperanza o para que mantengamos viva nuestra esperanza? Como les decía, sería bonito que a nivel personal cada uno pueda ahondar en la respuesta con sinceridad en estas preguntas. Son sobre todo para nosotros mismos. Y si en algún momento después se pudieran reunir o de algún modo para compartir entonces la reflexión que esas preguntas han provocado. No significa compartir la respuesta necesariamente que hemos dado, sino lo que nos sintamos en libertad de compartir. Y sobre todo también cómo poder, como
comunidad, sobre todo las que pertenecen a Maranatá, cómo poder ver también cuál es el compromiso que a nivel de institución podemos ir asumiendo entre todos, todas, para mantener viva esa esperanza en medio de esta pandemia. Que de algún modo se están dando pasos, como indicó Marisita y también Maricel, y como se muestra, ¿verdad?, en el hecho de que estemos participando de este encuentro virtual. Ahora, entonces, iniciamos con esta canción, invitándonos a mantener nuestra esperanza, a ponerla en el Señor, que en Él solo esté nuestra esperanza. Y luego vamos a recitar un salmo, igual que como hicimos al inicio, de Ignacio Larrañaga también. Los invito a que podamos escuchar esta canción en un tono de oración, conectándonos con ese espíritu que nos ha alentado durante este encuentro y durante todo este proceso. Solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor, en Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor. Pongo mi confianza en tu gran bondad, nunca me podré perder. Pongo mi esperanza en tu fidelidad, me guías y me cuidas. En Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor, en Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor. Pongo en ti mi fuerza, en ti mi pequeñez, nunca me podré perder. Pongo en ti mi mente, en ti mi corazón, me enseñas como a un niño. En Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor, en Él solo la esperanza, en Él todo el corazón,
solo nuestra vida. En Cristo todo el amor. Este salmo se titula Oración de la Esperanza. Señor, una vez más estoy delante de tu misterio. Estoy constantemente envuelto en tu presencia, que tantas veces se torna en ausencia. Busco tu presencia en la ausencia de tu presencia. Echando una mirada al inmenso mundo de la tierra de los hombres, tengo la impresión de que muchos ya no esperan en ti. Yo mismo hago mis planes, trazo mis metas y pongo las piedras de un edificio del cual el único arquitecto parezco ser yo. Hoy día los seres humanos somos muchas veces unas criaturas que nos constituimos en esperanza de nosotros mismos. Dame, Señor, la convicción más profunda de que estaré destruyendo mi futuro siempre que la esperanza en ti no estuviera presente. Haz que comprenda profundamente que a pesar del caos de cosas que me rodean, a pesar de las noches que atravieso, a pesar del cansancio de mis días, mi futuro está en tus manos. Que la tierra que me muestras en el horizonte de mi mañana será más bella y mejor. Deposito en tu misterio mis pasos y mis días, porque sé que tu hijo y mi hermano venció la desesperanza y garantizó un futuro nuevo
porque pasó de la muerte a la vida. Amén. Muy bien, pues muy agradecidos por la oportunidad de poder compartir con ustedes, de ver sus rostros y de ser parte de este encuentro que ciertamente anima nuestra esperanza. Y nada, rostros tan queridos, tan bien recordados, tan guardados en el corazón. Gracias, gracias, gracias.